Soy Sarina Ávila y esto es Yogi Mundana, un espacio para charlar de cómo somos seres humanos espirituales viviendo una experiencia humana. El camino del yoga y sus enseñanzas me alcanzaron en una vida real y mundana, casada, con un hijo pequeño, una hija adolescente, 2 mascotas, un trabajo corporativo y mi emprendimiento, viviendo en medio de una ciudad enorme en Sudamérica. Quizá meditar y tener una práctica es mucho más natural en un monasterio o en una cueva en la montaña, pero yo nací aquí, en Colombia, y aquí está mi vida y mi llamado. Espero que Yogi Mundana sea un punto de mutuo encuentro para nuestras almas curiosas de la espiritualidad, el cambio y los retos de la vida, tal y como queremos vivirla. Este es el 5º episodio, la maternidad, el camino a la iluminación. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sarina Ávila y esto es Yogi Mundana. Y en el episodio de hoy te quiero hablar sobre la maternidad. Sé que hay muchas personas que escuchan este podcast que son madres y padres. Y además la maternidad para mí ha sido el camino a la iluminación. Creo que si no hubiera sido mamá, este es mi caso, muy particular y muy personal, me hubiera costado más trabajo hacer todo el trabajo interno que he hecho conmigo misma, ir como a esa profundidad de autoconocerme, porque todo este trabajo que yo he hecho por más de 15 años surgió en el momento en el que quise ser mamá, y surgió principalmente en el momento en el que quedé embarazada de mi primera hija, que se llama Sara, porque sentí la necesidad de poder ser el mejor ser humano para esa persona que yo iba a traer al mundo. No sé si lo sabes, seguramente no, pero yo nunca quise ser mamá hasta que quise ser mamá. Es decir, yo no era la persona que desde chiquita soñaba con ser mamá, soñaba con casarse y tener una familia y tener muchos hijos. No, yo soñaba con ser adulta y trabajar y ser independiente y ser una gran profesional. Pero yo nunca soñé con casarme y tener hijos, con ser mamá. Y más o menos a mis 31 años, sentí ganas de ser mamá. Literalmente un día me levanté y dije, sería maravilloso ser mamá. Creo que sería una buena mamá. Pero también sentía que era una responsabilidad muy grande y que yo tenía que tratar de ser la mejor mamá posible. Entonces me dediqué como una loca a leer primero del embarazo consciente, del parto, de la fisiología del parto, del bebé. Bueno, me volví una loca leyendo. Yo soy un poco obsesiva cuando cojo un tema y sentía que eso era lo más importante que yo podía hacer por mí y por esa hija. Siempre tuve clarísimo que lo que yo más podía hacer por ella era trabajar en mí, porque con su ejemplo yo iba a poder ayudarla más, yo iba a poder ayudarla más que con mis palabras solamente, y que ella iba a aprender de lo que viera de mí más que de cualquier otra cosa en la vida. Entonces me dediqué a trabajar un montón sobre el tema, sobre el parto, y descubrí un montón de cosas de mí. Descubrí el poder que tenemos las mujeres cuando gestamos. Creo que fue la primera vez en mi vida que pude conectar con una energía poderosa dentro de mí. Yo venía de ser una persona muy complaciente, de ser una persona con mucho miedo, de buscar mucha seguridad en el exterior, en los demás. Y la maternidad me enfrentó de manera definitiva y clara a mi poder interno. Me permitió darme cuenta que el poder no estaba fuera de mí, estaba conmigo, dentro de mí, vivía en mí, y yo tenía la necesidad de abrazar ese poder. Entonces, cuando estuve embarazada, tuve como mi primer contacto con ese poder, pero cuando mi hija nació, fue un cambio de identidad completo, o más bien fue un reconciliarme con mi identidad verdadera de nuevo. Fue un darme cuenta de que si yo era capaz de hacer esto de tener un bebé y de sostener esa vida con mi leche, con mi energía, con mi presencia,
es que es muy poderoso lo que hace la presencia de nosotros en los demás seres. Pero yo solamente lo hice evidente cuando tuve a esta bebé en brazos. Yo podía hacer cualquier cosa. Nada me podía quedar grande. Yo conecté directamente con mi poder interno, con mi poder de maternar a esta bebé, pero también con mi poder de maternarme a mí. Y ahí comenzó una aventura maravillosa de crecimiento personal, de descubrirme, de sacar mi voz, de darme cuenta qué era lo que yo realmente quería, qué era lo que yo era. Yo me descubrí, Sarina, siendo la mamá de Sara, porque la verdad antes yo había sido lo que pedían ser de mí, porque quería complacer, porque quería caer bien, porque quería llenar las expectativas de mi mamá, de mi entorno, de mi esposo. Y ahí fue la primera vez que sentí que ser yo era lo máximo. Y no quiero que lo sientas como de una manera arrogante, sino de una manera humilde. Yo no necesitaba disfrazarme de nadie más. No necesitaba ponerme ninguna máscara, porque ser yo era maravilloso. Sentirme en mi propia piel fue maravilloso. Sentir ese poder y esas ganas de decir lo que tenía que decir, de escribir lo que quería escribir. Yo siempre había querido escribir y me daba tanta vergüenza que los demás me leyeran porque tenía una necesidad maravillosa, una necesidad enorme, no maravillosa, de ser aceptada, que me daba miedo incomodar con lo que yo iba a decir. Quería que todo el mundo me quisiera y eso no es real, eso no se puede. Cuando nació Sara pude comenzar a escribir y pude quitarme de encima esa necesidad de complacencia extrema, pude quitarme de encima esa necesidad de caerle bien a todo el mundo y de ser políticamente correcta siempre. Pude comenzar a decir todo lo que me pasaba y lo hice por 6 años seguidos y eso fue profundamente sanador. Fue la experiencia de autoconocimiento más transformadora que he tenido en mi vida. Fue escribirme a mí misma durante 6 años como mamá. Me descubrí como mujer, me descubrí como persona. Me dio el poder de tomar decisiones en mi vida. Creo que no hubiera sido capaz de tomar si no me hubiera empoderado de mi maternidad y de mi persona a través de mi maternidad. Entonces por eso la maternidad para mí es el camino a la iluminación, porque a mí me abrió las puertas de mi ser interno. Y fue en ese mismo momento que comencé a hacer yoga, comencé a meditar. Y esa práctica me hizo también darme cuenta que yo era suficiente. Yo no necesitaba ser otra persona para merecer estar en esta vida, para merecer ser feliz, para merecer la bondad del universo, para merecer la suerte del universo. Y que mientras más yo era, más las puertas de todo lo que yo quería y de todo lo que ya había soñado se abrían ante mí. Entonces siento que como me llegó a mí la maternidad, me llegó como un llamado del alma, como un llamado de darte cuenta de quién eres, de lo que eres. Y sé eso exactamente. Brilla con tu luz propia. Sé tu mejor versión, sé tu versión, porque ese tema de tu mejor versión, luego hablaremos de eso, tiene sus matices, para tu hija y para ti, pero principalmente para mí misma. Y fue maravilloso poder estar con mi hija 2 años, poder estar conmigo, poder descubrir, poder comenzar a tener una relación real y verdadera conmigo misma a través de mi maternidad y a través del yoga y la práctica de la meditación. Y esa es la parte rosa de mi maternidad. Porque mi maternidad también me trajo mucha sombra, mucho darme cuenta de mi perfeccionismo, darme cuenta de mi oscuridad, de mis dolores, de mi niña herida. Verme a mí queriendo hacer cosas que iban en contravía de mi esencia, simplemente porque las tenía incorporadas dentro de mí, porque así fui criada. Y poder retar eso, poder cambiar eso, poder dejar de luchar con eso y aceptarlo para poder transitarlo y gestionarlo. Poder descubrirme con ganas de pegarle a mi hija, literalmente, porque a mí me pegaron. Y poder detenerme un segundo antes y decir, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que me nace naturalmente, pero no es lo que yo quiero hacer. También
darme cuenta que le grité, porque automáticamente fue lo que me nació, y también tener el poder de reconocerlo ante ella y pedirle disculpas. Construir con ella una relación de madre e hija en donde somos iguales. Seguimos siendo madre e hija, pero somos iguales porque yo también me equivoco, porque yo soy vulnerable, porque yo no soy perfecta, pero estoy al alcance de su mano, al alcance de su humanidad, y puedo abrazar mis errores para que ella también aprenda a abrazar los suyos. Entonces, la primera parte de mi maternidad, que fue ser mamá de una niña maravillosa que ya va a cumplir 15 años, fue mi camino de transformación. Y lo recuerdo con una sonrisa en mi cara porque fue maravilloso. Y luego decidí ser mamá otra vez. Y si ya escuchaste el capítulo anterior, vas a saber que esta maternidad me llegó en medio del duelo de mi mamá. Y al principio me sentía muy feliz por estar embarazada, pero también muy triste al mismo tiempo porque había perdido a mi mamá de una manera inesperada, muy dolorosa. Y me tocó hacer el duelo de mi mamá, que lo sigo haciendo, al mismo tiempo que gestaba a Felipe. Al principio me sentía muy desconcertada de tener que vivir esos dos procesos al mismo tiempo. Y me sentía hasta culpable de que el embarazo de Felipe no fuera lo que fue el embarazo de Sara, porque en el embarazo de Felipe yo no tuve tiempo de meterme en las profundidades de nada. De hecho, para mí el embarazo de Sara fue un embarazo de salir a la luz, y el embarazo de Felipe fue un embarazo de meterme en mí. En el embarazo de Sara las palabras me salían, como que brotaban. En el embarazo de Felipe yo no quería hablar con nadie, no quería que nadie me duela. Además fue en plena pandemia, lo cual creo que no fue casualidad, porque pude estar con mi círculo íntimo únicamente, no tuve que darle explicaciones a nadie de nada, no tuve que verme con nadie. Pero yo en ese embarazo quería estar para adentro, quería estar conmigo, no quería estar hacia afuera. En el embarazo de Sara me nacía estar hacia afuera. Y por eso quizás después de que ella nació yo pude expresar tanto tiempo con palabras en un blog que todavía está publicado si lo quieres ir a leer, se llama La Mamá de Sara. Y en el segundo embarazo fue una historia totalmente distinta, una historia en donde me fui a mis profundidades más profundas, en donde me entregué de alguna manera a esto es lo que hay, esa es la Sarina que hay. Es una Sarina que está tratando de entender que su mamá se murió, es una Sarina que quiere llorar, es una Sarina que no le gusta la vida como la está viendo hoy, es una Sarina que está completamente agradecida y feliz de estar embarazada, pero no es la misma Sarina de antes. Es una Sarina que está muriendo y está gestando vida al mismo tiempo. Y fue una dualidad tremenda, pero también fue una enseñanza tremenda, porque esa es la vida, es un ciclo de vida, muerte, vida. Eso es esta existencia. Y con el embarazo de Felipe pude tocar unas profundidades que a veces son difíciles de expresar con palabras. Pude tocar mi oscuridad real y profunda. Pude tocar mi vulnerabilidad real y profunda. Sara me trajo mucho poder desde la luz y Felipe me trajo mucho poder desde mi oscuridad. Que Felipe era el faro. Los hijos son faros siempre, que vienen a iluminar eso que no hemos querido ver, que vienen a iluminar eso que hemos olvidado. Y Sara me vino a iluminar todo eso que yo había olvidado que era. Felipe me vino a iluminar en un proceso, en el proceso más doloroso de mi vida. Y era el faro que me mantenía de alguna manera anclada a esta vida, a esto que yo tenía que sostener. Fue el faro también que de alguna manera me sostuvo junto con Sara cuando ya me decidí a trabajar mi duelo en profundidad. Entonces, la maternidad para mí ha sido un proceso de redescubrimiento interno y personal maravilloso. Y luego comencé a descubrir, ya cuando Felipe comenzó a crecer y dejó de ser un bebé, ser mamá de dos. Yo había sido mamá de una durante 11 años y tenía ese terreno de alguna manera dominado. Y ahora ser mamá de dos, tan diferentes, ser mamá de dos en edades tan distintas, en procesos tan distintos, con personalidades tan diferentes,
comenzó a ser todo un reto y tengo que confesar que en este proceso de aprender a ser mamá de dos, tuve una época en donde sentí que ser mamá me quedaba grande, donde sentí que estaba pensando yo que me metí en esta vaca loca de ser mamá. ¿Quién soy yo para ser mamá? ¿Quién soy yo para creer que puedo criar a dos niños? Y quiero contarlo porque a veces se siente como que mi maternidad es perfecta, que soy esa mamá que puede con todo. Y normalmente lo logro sacar adelante. Pero tuve una época, el año pasado principalmente, muy fuerte de sentir que me había equivocado, que ser mamá no era lo mío, que lo estaba haciendo fatal, que no podía con la adolescencia de mi hija, que no podía con el carácter de mi hijo de 3 años en sus pataletas más terribles, porque son dos maternidades muy distintas. Ser mamá de una, y cuando Sara era pequeña, Sara era una niña muy dócil y muy coordinada conmigo, con mucha energía, pero una niña muy dócil. Felipe no es un niño con tanta energía, es un niño más quieto, pero es un niño con un carácter, que quizás sea mi carácter, no sé, pero con un carácter arrollador, con una personalidad muy fuerte, con una decisión muy clara de lo que quiere y de lo que no quiere, cero complaciente. Y obvio, eso es más difícil que lo que yo había vivido antes. Y entonces ese carácter en un niño de 3 años con una niña adolescente que está pasando por un montón de cambios hormonales, de carácter, de personalidad, fue muy abrumador. Tiene momentos muy abrumadores y que me han hecho cuestionar si la mamá que yo soy es correcta. Que me han enfrentado a momentos en donde siento que no me alcanza lo que soy para ser mamá. Momentos donde mi hija mayor ha pasado por momentos muy difíciles, muy confrontadores, que me han hecho también confrontarme a mí, que me han hecho sentirme poco suficiente como madre, que me han hecho sentirme que no voy a poder con la maternidad. Pero también ha sido un llamado para rendirme, a aceptar qué es ser madre. Y me he cuestionado mucho desde el año pasado, ¿qué es ser madre? Porque al principio pensaba que ser madre y ser padre también creo que se aplica a los dos roles. Era ser esa mejor persona, y por eso estudié tanto y por eso me metí en este camino de crecimiento personal. Creo que sí hay algo de eso, pero también es rendirte ante el proceso de tus hijos y darte cuenta que no tienes el control de esos procesos, que tú eres quien eres, que trabajar en ti siempre va a ser mejor y va a ayudar en ese proceso de la maternidad, pero que aceptar el camino de ellos, muy a pesar de tu camino, es ser madre también. Aceptar que ellos tienen que vivir su proceso y que ellos son quienes son a pesar de ti, es ser madre y padre también. Y verlo como un maestro a tu hijo, como ese faro que viene a iluminar lo que tú no quieres ver, lo que no quieres trabajar, lo que te cuesta, a través de su propio proceso, ser madre y padre también. Entonces ahora estoy en esa etapa de darme cuenta que yo estoy trabajando en mi proceso y en mi camino y que los estoy acompañando a ellos en el suyo, que me tengo que desapegar de mi expectativa, porque quizás el dolor con nuestros hijos viene de la expectativa que inevitablemente nos formamos sobre ellos. Tenemos una expectativa de cómo va a ser madres, tenemos una expectativa de cómo va a ser nuestro niño, de cómo se va a ver, de cómo va a ser, de cómo se va a comportar. Queremos que sea un niño de cierta forma, queremos que sea un adolescente de cierta forma y seguro vamos a querer que sea un adulto de cierta forma. Pero poder darnos cuenta que ellos van a ser quienes van a ser y que eso siempre nos va a sorprender y que quizás no se va a parecer en nada a nuestra expectativa, es ser madre y padre también. Y es un aprendizaje enorme, desapegarnos de esa expectativa que tenemos de ellos, desapegarnos de lo que creemos que les va a gustar, de cómo se van a comportar, cómo van a ser en su esencia, y más bien abrazar y aceptar de manera abierta y plena quiénes son. Es una lección enorme como madre y padre, y es ser madre, es aceptar a nuestros hijos tal cual como son, tal cual y con lo que les va a tocar vivir, les toca vivir.
A mí me pasa mucho con Sara, principalmente quizás porque es más grande. Seguro también me pasará más adelante con Felipe. Aunque siento que la relación que tengo con él es distinta, que yo sufro con lo que Sara sufre. O sea, es como que el dolor de Sara, yo lo siento literalmente dentro de mí, desde que es pequeña, desde que era una bebé. Sara llora y yo no puedo ver ese llanto con objetividad. Su llanto lo siento dentro de mí, siento su dolor, siento su angustia. Y cuando ella ha pasado por momentos difíciles, que han sido muchos porque es una niña muy sensible, yo siento su dolor. Y sostener el dolor de ella sintiéndolo dentro de mí es un reto enorme. Pero también he aprendido simplemente a sentir ese dolor sin querer solucionarlo. Porque claro, como padres y madres queremos sacar a nuestros hijos del dolor, queremos curarlos rápido. Queremos que si tuvieron un problema con una amiguita, lo solucionen rápido y dejen de sufrir. Y también he aprendido a no querer bypassear el dolor de mis hijos, a acompañarlos y a sentirlo sin querer que ellos se lo salten para sacarlos rápido de ese dolor. Porque aunque uno cree que lo que quiere es sacarlos a ellos del dolor, lo que yo me he dado cuenta es que yo la quiero sacar a ella del dolor porque yo estoy sufriendo. Porque yo también me quiero salir del dolor, porque sufrir es horrible. Y lo que me he dado cuenta es que si nos bypasseamos el dolor, nos bypasseamos el aprendizaje, o sea, nos saltamos el aprendizaje. Y yo no quiero que ella se salte el aprendizaje, porque yo tampoco me lo quiero saltar. Pero no es fácil verla sufriendo y no hacer nada en teoría más que acompañarla. No hacer nada en teoría más que llorar con ella y abrazarla. No hacer nada más que estar ahí durante días con ella en ese dolor. Es muy difícil, pero es maravilloso. Porque lo que le enseñamos a nuestros hijos, simplemente acompañándolos y aceptándolos, dándoles la mano en el camino para que ellos solos aprendan a resolver sus frustraciones y sus dolores, es maravilloso. Es enseñarles que estamos ahí para ellos, pero que ellos tienen que aprender a jugar este juego de la vida. Y obvio quisiéramos que no sufrieran, obvio quisiéramos que siempre estuvieran bien, quisiéramos ser siempre la solución para ellos, pero no se puede muchas veces y no se debe muchas otras. Entonces, la maternidad a diario me enfrenta a mí, me confronta y me exige ser una mejor persona o simplemente ser yo, porque cuando soy yo en esencia, cuando estoy yo en presencia absoluta de mi ser profundo, soy mi mejor versión. Estoy aquí presente con mis hijos, acompañándolos, sintiéndolos, que ellos me acompañen también a mí, me sientan también a mí, cercana, auténtica, real, humana, vulnerable. Es ser la mejor mamá para ellos. Entonces siempre digo que la maternidad es el camino a la iluminación, porque no hay nada de lo que yo haga en mi vida, del rol, ni hay ningún rol que yo ejerza hoy en esta existencia que me confronte tanto, que me haga crecer tanto, que sea una maestría de mi ser como lo es la maternidad. Te quería contar eso para que le abras las puertas a tu maternidad y a tu paternidad. Si ya eres madre o padre o si quieres serlo en el futuro desde esta perspectiva que te propongo. Desde ser tú, real y verdaderamente tú. Desde acompañar a tus hijos sin expectativas. Desde la presencia, desde el amor y desde la aceptación de lo que ellos son realmente. Para poder llevar el camino con ellos de la mano, crecer juntos como maestros mutuos. Desde el amor, desde la presencia, desde el crecimiento. Desde lo que tengamos que vivir juntos, porque creo que de eso se trata. Nos embarcamos en este camino maravilloso de traer al mundo a otro ser. Entonces, te quiero invitar a abrazar maternidad desde la aceptación, a soltar la expectativa y a gozártela en sus altos y sus bajos, a darte permiso de sentir que no eres suficiente para luego darte cuenta que lo eres desde tu esencia profunda, a equivocarte, a pedir disculpas, a volver siempre a abrazar a tus hijos y a decirle que los amas todos los días de tu vida. Ser humana, siendo madre, siendo padre. Que eso es lo principal que tenemos que enseñarles a estas pequeñas personitas que vinieron a acompañarnos en esta existencia. Desde mi corazón expandido, me despido
en este episodio. Te deseo una linda tarde, una linda mañana, una linda noche. Namaste. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, déjame tu comentario, guárdalo y compártelo con otros. Sé que somos muchos esperando vernos en la vida de los demás para darnos cuenta de cómo estamos transitando esta hermosa y compleja existencia humana.